Alguien toma una decisión radical. Firma unos papeles de divorcio, empaca sus cosas, se muda a otro país y, bueno, bloquea un número de teléfono en absolutamente todas las plataformas posibles. O sea, borra el contacto de raíz, digamos. Exacto. Y existe esta ilusión, que es casi reconfortante, de que al crear un océano de distancia física y digital, la conexión con esa otra persona simplemente desaparece para siempre. Claro, como si fuera magia. Tal cual. Se asume que el ser humano funciona, no sé, como una computadora. Basta con arrastrar un archivo a la papelera de reciclaje, vaciarla y listo. El sistema operativo queda limpio sin ningún rastro del pasado. Y esa es una de las fantasías más persistentes de la vida moderna, la verdad. ¿Verdad que sí? Sí, la creencia de que la desconexión física equivale automáticamente a una desconexión vital. Se invierte muchísima energía tratando de limpiar ese historial emocional, asumiendo que los lazos que nos unen son desechables si así lo decidimos. Pero, y aquí viene lo fuerte, resulta que esa desconexión absoluta podría ser un espejismo monumental. Hoy vamos a sumergirnos en un material que, cambia las reglas del juego por completo. Tenemos sobre la mesa las enseñanzas del primer módulo de formación de Eleonora Barrio Nuevo. Que es una figura súper central en todo lo que es la sabiduría ancestral andina. Exactamente, sabiduría andina y, bueno, procesos de transformación sistémica. Y la misión de esta inmersión que estamos haciendo es desentrañar una distinción que parece semántica, pero que en realidad es, tectónica. La enorme diferencia entre lo que llamamos una relación y lo que verdaderamente es un vínculo. Que no son para nada lo mismo, claro. Para nada. Y entender esto tiene el poder de reescribir por completo cómo uno interpreta su propia historia personal. Totalmente, porque la propuesta de este material nos obliga a quitar la mirada de la superficie. Nos lleva a entender que las interacciones humanas tienen raíces que operan bajo lógicas muy distintas a las de la mente consciente. Ajá. No se trata de quién te agrada o con quién decides pasar el domingo, sino de fuerzas invisibles que, digamos, sostienen la estructura misma de la existencia. A ver, para visualizar esto, porque a mí me gusta bajarlo a tierra, imaginemos que la vida emocional funciona como un sistema informático. Me gusta esa imagen. En la superficie tenemos esos archivos temporales. Un documento de texto, una foto que descargamos. Esos se pueden borrar, modificar o enviar a la papelera sin mayor problema. Esas serían las relaciones, digamos. Exacto. Las relaciones pueden terminar. Pero debajo de todo eso existe un código base. Una programación incrustada en el hardware que sostiene todo el sistema. Si alguien intentara arrancar o borrar ese código base porque le resulta incómodo, terminaría destruyendo la computadora entera. Claro, crashas el sistema completo. ¿Tal cual? Y esos vendrían a ser los vínculos. Es que esa metáfora capta perfectamente la mecánica del problema. Gran parte del sufrimiento humano crónico proviene justamente del intento inútil de pelear contra ese código base. De querer borrar lo imborrable. Exacto. La gente se agota, de verdad se agota, tratando de eliminar de su historia a personas o a eventos, tratándolos como si fueran simples archivos temporales. Y la sabiduría andina y el enfoque sistémico proponen exactamente lo contrario. ¿Qué sería qué? ¿Dejar de pelear? Claro, dejar de intentar hackear el sistema a la fuerza y empezar a comprender, el lenguaje en el que está programado ese código. Entonces, si no podemos borrar este código base, la urgencia pasa por entender cómo se escribe. Y aquí es donde el texto de Eleonora entra en un territorio clave, porque establece que la relación puede diluirse, puede haber 10 años de silencio, pero el vínculo jamás se termina. Jamás. Y define el vínculo no como hay un sentimiento romántico, sino como la medida exacta de la pertenencia a un clan. Estar vinculado significa tener un lugar asegurado en esa red. Y el mecanismo por el cual se genera ese lugar no tiene nada que ver con la simpatía o si alguien nos cae bien. Ajá. Entonces, ¿cómo se construye? Se construye a través de una dinámica que es implacable. El intercambio de dar y recibir. La regla fundamental en este nivel del sistema es proporcional. Cuanto más grande o más intenso o profundo es el intercambio entre dos partes, más robusto y permanente se vuelve el vínculo. O sea, es matemático. Es una especie de contabilidad existencial, tal cual, que no admite errores. ¡Wow! Bueno, si seguimos esa lógica de dar y recibir,
Entonces el vínculo mayor de todos tiene que ser aquel donde se entrega lo máximo posible. Y pues no hay nada más grande que la transmisión de la vida misma, supongo. Dar la vida es el nivel más alto de intercambio, tanto en la biología como en el sistema familiar. Quien entrega la vida y quien la recibe quedan enlazados por un nivel de intercambio que es, por definición, impagable. Claro, porque ¿cómo devuelves eso? Exacto, un hijo nunca puede devolverle la vida a sus padres para saldar la cuenta. Es imposible. Por lo tanto, el lazo que une a los hijos con quienes los engendraron es absoluto. Es ciego y permanece hasta el último aliento. Es literalmente la piedra angular de toda la red. A ver, vamos a desempacar esto con un poco de cuidado. Porque la idea de un vínculo indisoluble suena muy poética, ¿no? Cuando uno piensa en una familia de anuncio publicitario. Todos sonriendo. Claro, la foto perfecta. La foto perfecta. Pero desde el rigor del mundo real, la historia a menudo es otra. ¿Qué ocurre cuando ese intercambio de vida se da en un entorno tóxico, negligente o, francamente abusivo? Es la gran pregunta. Porque si el vínculo se basa únicamente en el hecho biológico de recibir la vida, ¿cómo se sostiene eso cuando el ambiente está destruyendo al niño? O sea, ¿acaso la mente infantil no registra ese daño y, no sé, busca cortar el lazo para salvarse? Esa es una disonancia que a la mente adulta le cuesta muchísimo procesar. Un adulto evalúa, juzga y dice, bueno, este ambiente me hace daño, me voy, agarro mis cosas y huyo. Lógico, instinto de conservación. Pero la psique, en sus orígenes, no opera así. Cuando un niño nace, su sistema nervioso no está programado para la evaluación crítica. Está programado para la supervivencia. Y para un mamífero humano recién nacido, pertenecer al grupo de origen es la única garantía de no morir. ¡Qué fuerte! O sea, la pertenencia es la vida misma. Exacto. Por lo tanto, la pertenencia y el amor son exactamente la misma posa para un bebé. Es decir, el filtro este de esto es sano o esto es insano simplemente no existe en esa etapa. No hay capacidad biológica para tener ese filtro. El material subraya algo que es, de verdad, sobrecogedor. Y es que el niño vive esa vinculación primaria como amor y como felicidad absoluta, sin importar el nivel de disfuncionalidad del entorno. ¡Wow! Ese amor primitivo es completamente ciego. El instinto de aferrarse al sistema es tan abrumador que un niño asumirá cualquier carga, cualquier culpa o sacrificará su propio bienestar con tal de no poner en riesgo la imagen de sus padres. Hará lo que sea. Hará lo que sea para asegurar su lugar, porque la alternativa inconsciente a no pertenecer es literalmente la muerte. Es escalofriante pensar en la vinculación vivida como felicidad incluso en medio del dolor. Porque eso significa que muchos adultos caminan por el mundo atrapados en patrones de sufrimiento crónico, ¿no? Saboteando sus propias vidas, no por debilidad, sino por una lealtad invisible y ciega a ese sistema primario. Tal cual. Siguen intentando salvar a sus padres o pertenecer al clan repitiendo sus tragedias. Es como, si mi clan sufre, yo sufro, para ser parte de ellos. Ese es el núcleo de gran parte de la neurosis humana. La lealtad al clan opera en las sombras, llevando a las personas a destinos súper difíciles por puro amor ciego. Y por eso comprender quién pertenece a este código base es tan crucial. Claro. Porque el mapa familiar que la mayoría tiene en la cabeza, esa típica foto de Navidad en la sala de estar con los abuelos, es apenas una fracción minúscula de la red real. Bien, entonces, si la lealtad ciega nos ancla a los padres porque nos dieron la vida, ¿quién más logra entrar en esta red invisible? Porque el texto empieza mapeando el territorio desde la sangre, y hay un detalle que me pareció que cambia la perspectiva por completo. A ver. Menciona a los padres, a los hijos, y al hablar de hermanos, hace una pausa enfática. Dice hermanos nacidos o no nacidos. Ese es un principio que altera profundamente la visión de la familia. Los embarazos que no llegaron a término, los abortos, las pérdidas tempranas, desde la mente consciente, a menudo se tratan como un evento médico o simplemente un dolor que se intenta dejar atrás, ¿verdad? Sí, algo de lo que ni se habla a veces. Un tabú. Exacto. Pero desde el orden sistémico, esa vida, por muy breve que haya sido, tomó un lugar. Generó un intercambio de energía y una expectativa en el clan. Si no se les reconoce su lugar exacto entre los hermanos, el sistema entero queda desequilibrado. ¿Sabes que me imagino el sistema como un teatro donde cada alma tiene una silla asignada con su nombre?
Si la familia decide, no sé, ignorar la silla del hermano no nacido y hace que el siguiente hijo se siente ahí, toda la fila se recorre y nadie está en su verdadero lugar. La metáfora del teatro es muy, muy precisa. Cuando alguien intenta ocupar el asiento de otro, experimenta una sensación constante de no encajar en su propia vida, o de cargar un peso ajeno, o incluso de no tener permiso para ser plenamente feliz. Claro, porque estás en la silla equivocada. Reconocer a los no nacidos devuelve a cada quien su asiento original. Qué revelador, pero el mapa se expande más allá de la genética, por lo que veo. La red se teje también a través de la intimidad profunda. El texto señala que las parejas anteriores, aquellas con las que hubo un vínculo sexual significativo o un compromiso genuino, también quedan inscritas en el código base. Sí, porque la sexualidad no es solo un acto físico, es un cruce de sistemas familiares. Ajá. Cuando hay intimidad profunda, los inconscientes de ambas personas se ligan. Y de nuevo, la mente moderna dice, bueno, terminamos, te bloqueo en Instagram, ya no existes. Lo que decíamos al principio, el botón de borrar. Exacto, pero el sistema registra el intercambio. Esa persona ya forma parte del mapa extendido. Bueno, y si los cruces emocionales y vitales fuertes son los que escriben el código, me imagino que hay otro grupo inevitable. Los benefactores, quienes salvan o cambian el destino de una familia. Así es, un benefactor es alguien que aporta algo que es indispensable para la continuidad de la vida, sin tener la obligación moral o biológica de hacerlo. El ejemplo más claro es la adopción. Claro. Un padre o una madre adoptiva no aporta la biología, pero entrega un nivel de cuidado y energía que garantiza la supervivencia. Al hacer esto, los sistemas de los padres biológicos, los adoptivos y el niño quedan entrelazados para siempre. O sea, se fusionan las redes. Totalmente. Y lo mismo ocurre con alguien que salva a un miembro del clan de una muerte segura o rescata a la familia de la ruina económica absoluta. El sistema los adopta como propios. Esto nos lleva a una deducción lógica que sinceramente resulta ser el punto más difícil de digerir de todo este material. Si esta telaraña gigante se teje a partir de impactos vitales inmensos, de intercambios que alteran el destino. Bueno, ¿qué pasa con el impacto del daño extremo? Se llega a la vinculación a través del dolor. Y es, sin ninguna duda, la dinámica que genera mayor resistencia en todos. El texto plantea que, ante un acto de violencia grave, digamos un asesinato, un abuso profundo, un daño que es irreparable, la víctima y el perpetrador quedan unidos. ¡Wow! Y no es una metáfora. Los clanos enteros de ambos lados quedan enganchados en un nudo sistémico de altísima tensión. Es una idea que la mente racional rechaza pero de inmediato. Digo, nadie quiere pensar que su familia está unida para siempre a la familia de quien les causó una tragedia. Es súper difícil de aceptar. Pero siguiendo la mecánica del intercambio que mencionamos antes, tiene un sentido crudo. Si dar la vida crea el vínculo más grande, quitarla o destruirla debe generar un impacto igual de masivo, pero en dirección contraria. Se crea como un cráter en el sistema de dar y recibir. Un cráter que exige ser llenado. Exacto. El sistema no tolera las deudas de vida sin intentar equilibrarlas. Por eso, a menudo las generaciones posteriores, ya sea de la familia del perpetrador o de la víctima, pueden manifestar síntomas, enfermedades o destinos trágicos, intentando, de forma inconsciente y ciega, mirar hacia ese dolor excluido. Tratando de nivelar la balanza. Tratando de nivelar la balanza. Es lo que se conoce como una vinculación negativa, que está sostenida por el horror o por el rencor. Es como si alguien tirara de un hilo oscuro en esa inmensa telaraña, y la vibración de ese acto violento mantuviera a las dos familias temblando juntas a lo largo de las décadas. Esa es la imagen visual exacta de un trauma sistémico no resuelto. Y hablando de hilos inesperados que sostienen la red, hay un detalle mucho más sutil pero inmensamente sanador en el texto sobre las exparejas. Y no solo las propias, sino las primeras parejas o compromisos de los padres y de los abuelos. Ah, sí. La mirada común hacia las parejas anteriores de los abuelos o padres suele ser, no sé, de indiferencia o se las ve como un error de juventud, ¿no? Claro, como algo anecdótico. Pero la sabiduría andina y sistémica hace un giro monumental aquí. Esas personas quedaron vinculadas porque, gracias a que su relación terminó, gracias a su dolor, separación o incluso a su muerte, se hizo lugar físico y temporal para que los abuelos se conocieran. Claro, es que el razonamiento es matemático.
Si un abuelo no hubiera roto su primer compromiso, nunca habría ido a esa fiesta en la que conoció a la abuela. Y, por lo tanto, quien nos está escuchando en este momento simplemente no existiría. Exactamente. La existencia actual está pavimentada sobre el fracaso o el final de esa relación anterior. Y por eso el sistema requiere que se honre ese hecho. El lugar de esa expareja es sagrado dentro de la red, porque fue el eslabón necesario para la continuidad de la vida. Se genera una profunda gratitud radical, digamos. Su salida del escenario fue el requisito indispensable para tu propia entrada. Es fascinante ver cómo el dolor, las separaciones y los abandonos encajan como engranajes perfectos en esta especie de máquina del tiempo de una familia. Todo tiene una función, todo sirvió a la vida de alguna manera. Pero volvamos al cráter por un momento, a esa vinculación negativa de la víctima y el perpetrador, o a los traumas profundos con los padres. Porque, a ver, hacer un mapa mental del árbol genealógico y entender esto a nivel intelectual es muy revelador, pero comprender la física de la telaraña no detiene la vibración del rencor. Definitivamente no. El texto habla de transformar esta vinculación. Y aquí es donde se requiere salir del análisis puro y entrar de lleno en el proceso de transformación sistémica. El objetivo no es borrar el hecho trágico, porque ya vimos que el sistema no permite que se borre nada. Lo que se busca es mutar esa vinculación fundamentada en el miedo y el odio hacia una vinculación que permita la paz. Y para esto, en disciplinas como las constelaciones familiares, se crea un espacio donde se puede mirar el dolor de frente. Pausa ahí, para que no quede como un concepto esotérico en el aire. Cuando el texto refiere a constelaciones, no estamos hablando de astrología ni de mirar las estrellas, ¿verdad? No, para nada. Es esa herramienta terapéutica donde de alguna manera se escenifica o se mapea físicamente la dinámica de la familia para revelar estas lealtades invisibles, ¿correcto? Exactamente. Es un abordaje donde se externaliza esa red invisible para poder ver, literalmente ver, dónde está el nudo. Y el momento cumbre de esa transformación, especialmente con los actos de perpetración, ocurre cuando se corre el peso colosal del juicio moral. ¡Wow! Y atención con esto, porque no significa justificar el delito ante la ley humana. A nivel del alma, implica que el perpetrador asume la magnitud del dolor causado sin excusas. Y a la vez, se reconoce que en algún punto ese perpetrador fue también el eslabón de una cadena de víctimas en su propio sistema. Se baja la guardia. Se desarma la soberbia por completo. Al mirar el dolor desnudo de ambas partes, pero sin el látigo del juicio continuo, se dignifica a todos los involucrados. El ciclo de venganza sistémica se rompe. El clan recibe una información completamente nueva. La unidad y la compasión reemplazan a esa deuda de sangre. Y es entonces cuando la siguiente generación queda liberada de repetir la tragedia. Tal cual, se libera la carga. Todo esto suena a un nivel de madurez espiritual altísimo. El texto, de hecho, sintetiza este movimiento en una premisa que parece ser el núcleo de la sanación, y dice que el restablecimiento de los vínculos emocionales heridos requiere tomar responsabilidad, eliminando por completo la culpa y el juicio, y lo remata con una directriz muy puntual: decir sí a lo que fue y cómo fue. Asentir a la realidad es el movimiento más liberador y simultáneamente el más difícil que un ser humano puede hacer frente a su propia historia. Y aquí es donde la mente racional grita, y tengo que ser de nuevo el abogado del diablo un segundo. A ver, dime. ¿Cómo se logra eso sin caer en una especie de positividad tóxica? Porque decir sí a lo que fue, cuando lo que hubo fue un padre que te abandonó o un entorno que destruyó la infancia, suena casi indignante. Claro. Es como pedirle a una víctima que apruebe su propio sufrimiento, ¿no? ¿Cómo se explica esto para que no suene a rendición o a justificar el abuso? Es vital hacer esa distinción de verdad. Decir sí a lo que fue no significa bajo ninguna circunstancia decir qué bueno que pasó o me alegra que me hayan lastimado. Ok. Significa dejar de gastar toda tu energía vital en la negación y en la exigencia de que el pasado debió haber sido diferente. Imagina que alguien te obliga a cargar una mochila con una piedra de 50 kilos. Pesadísimo. Y te pasas años gritando, es injusto que yo tenga esta piedra, no debería estar aquí, maldita piedra. Mientras sigues peleando con la existencia de la piedra, la sigues cargando. Claro, estás enfocado en la queja y no en soltarla. Exacto. Decir sí a lo que fue es simplemente mirar la mochila, reconocer su peso y decir, sí, esta es la piedra que me tocó cargar. Ese reconocimiento desnudo de la realidad
Es el único movimiento, tanto físico como psicológico, que permite que finalmente puedas soltarla en el suelo. Qué claridad aporta esa imagen, la verdad. No es aprobar la piedra, es dejar de negar su existencia para poder soltarla. Ni más ni menos. Y el texto de Leonora es muy específico sobre desde qué lugar interno se puede hacer esto frente a los padres, por ejemplo. Afirma que el primer lugar que se ocupa en la vida es el de hijos, y que para lograr este asentimiento a la realidad es necesario recuperar esa alma de niños. Porque en la soberbia de la mente adulta, la que evalúa a los padres y dice, lo hicieron todo mal, yo lo haría mucho mejor, bloquea el flujo de la vida. Para tomar la fuerza vital de los ancestros, hay que reconocer la jerarquía sistémica. Que sería que ellos llegaron antes. Exacto. Ellos dieron la vida, los hijos la reciben. Volver al alma de niño implica mirar a los padres sin juicio, aceptando que dieron exactamente lo que podían dar con las herramientas que su propio sistema les proporcionó. Ni un gramo más, ni un gramo menos. Pero creo que hay que ser completamente transparentes con quienes siguen esta inversión con nosotros. Llegar a este nivel de comprensión, poder mirar la propia historia, soltar la piedra de 50 kilos y recuperar esta alma de niño, no es algo que se logra tomando apuntes de un texto o escuchando un análisis intelectual en Internet. No, ojalá fuera tan fácil. El material mismo hace una advertencia clara. Esto es un proceso continuo. Es que la mente analítica es fantástica para entender la teoría. Alguien puede estar escuchándonos ahora mismo y pensar, claro, tiene todo el sentido lógico. Pero el intelecto no sana el trauma sistémico. Hace clic la cabeza, pero no el cuerpo. Tal cual. El alma y el cuerpo necesitan atravesar la experiencia. La transformación profunda, la que verdaderamente ofrece la tradición andina y la sabiduría sistémica que imparte Eleonora Barrio Nuevo, solo ocurre cuando el conocimiento pasa por las emociones, cuando pasa por el cuerpo, en un espacio que esté debidamente guiado. Porque leer sobre quiénes pertenecen al clan y comprender los órdenes del amor es, digamos, tener un mapa topográfico en las manos. Es útil, por supuesto. Claro que es útil. Pero mirar el mapa sentado en el sillón de tu casa no es lo mismo que ponerte las botas, sentir el viento frío en la cara y, bueno, caminar por la montaña. Totalmente. Sanar la historia familiar requiere caminar el territorio de las emociones contenidas. Es, en esencia, un trabajo vivencial. Es una revelación inmensa. Si repasamos un poco la ruta de lo que hemos explorado hoy, partimos de la fantasía de que podemos descartar a las personas como si fueran archivos temporales. Ajá. Y descubrimos que debajo hay un código base que es indestructible, que es el vínculo. Comprendimos la física del clan, donde esta lealtad infantil es capaz de amar incluso el dolor con tal de pertenecer. Expandimos también los límites de la familia para incluir a los excluidos, a los amores que no fueron e incluso a aquellos unidos por una tragedia. Y la clave, que fue entender que la llave maestra para liberar al sistema no es negar nada, sino mirar la realidad a los ojos y dejar caer esa piedra del juicio de la que hablábamos. El propósito final es dejar de sobrevivir peleando con los fantasmas de la propia historia. Y en su lugar, tomar toda la fuerza que viene de esa red enorme de ancestros para mirar hacia adelante. Es permitir que la vida, que fluyó a través de tanto esfuerzo, tanta historia y tanto dolor, finalmente sirva para el bienestar y la paz. Bueno, para quien sienta que esta exploración de verdad ha removido algo profundo, que tal vez alguna de estas piezas encajó en el rompecabezas de su propia historia, el primer paso natural es seguir tirando de ese hilo. Suscribirse a este canal, activar la campanita, pero sobre todo compartir esta información con alguien cercano, porque a veces eso es el inicio de una conversación que desata nudos de años. Totalmente. Y sin duda, la recomendación principal para sumergirse en las aguas reales de este conocimiento es buscar el trabajo directo de Eleonora Barrio Nuevo. En su Instagram le encuentran como @EleonoraBarrioNuevo, todo junto. Hay un ecosistema entero dedicado a esta visión, listo para quien quiera profundizar. Exacto. @EleonoraBarrioNuevo. Y tengo entendido que hay un siguiente nivel para quienes sienten un llamado más fuerte, ¿no? Sí, para quienes no se conforman solo con, digamos, aliviar su propia carga personal, sino que sienten una resonancia mucho más profunda. Existe la posibilidad de conocer más sobre su formación completa. Que es para volverse facilitador. Exactamente. Es un camino diseñado no solo para atravesar el proceso personal, que es fundamental,
sino para convertirse en compartidor de esta tradición andina, aprendiendo a sostener el espacio y las ceremonias para que otras personas logren dar ese sí liberador a sus propias vidas. Es una vocación de servicio invaluable, de verdad. Pasar de sanar uno mismo a sostener la sanación de los demás. ¡Qué belleza! Y bueno, para cerrar esta inmersión, queremos dejar un pensamiento flotando. Una idea para digerir en el silencio que sigue justo cuando se apaga el audio. A ver. Cuando uno se pone a pensar en esa red colosal e invisible que acabamos de describir, si cada lágrima de una expareja del pasado, si cada corazón roto en 1920, si cada dolor, cada abandono y cada coincidencia imposible de nuestros abuelos y bisabuelos fue un eslabón matemáticamente necesario para que la vida siguiera su curso hasta hoy, la pregunta es, ¿cuántas almas invisibles, cuántas historias no contadas y cuántos ancestros están de pie justo detrás, respirando en cada pequeña decisión que se toma en este preciso instante?